Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Hoy, queridos, vamos a cerrar el capítulo 12 de Corintios. Si tienen sus Biblias por ahí, estamos hablando sobre 1 Corintios 12. Estamos estudiando la carta de 1 Corintios y hoy vamos a cerrar el capítulo 12. Es uno de los capítulos donde más hemos tenido preguntas, hemos tenido conversaciones, controversias, discusiones, peleas. No peleas. Pero sí hemos tenido mucha conversación después de estos temas. Y eso es bueno. Eso no tiene que decir que sea malo, al contrario, es súper bueno. Tener estas instancias para meditar, y creo que en mi vida, como creyente, como cristiano, no se daba mucho esto de conversar sobre las predicaciones después y quedar con tantos cuestionamientos. Así que eso es muy bonito. Les agradezco. ¿Y por qué hemos tenido todo eso? Porque hemos hablado sobre los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son esta manifestación del Espíritu Santo que da a las personas para edificación de la iglesia. Comenzamos con el capítulo 12, versículo 1, donde dice, en cuanto a los dones espirituales. Y ¡guau! Se desarrolló todo el capítulo. Primeramente vimos que había diversidad. Vimos que los dones decían que había muchos tipos de dones diversos. Versículo 4 dice, hay diversidad de dones. El 12:4. Entonces en la iglesia hay diversidad. Va a ser una realidad que aprendimos. También esta diversidad tenía como a ser diversa, pero tenía una unidad, que era una unidad como el cuerpo humano. Del versículo 14 vimos que hablaba sobre el cuerpo y empezó a hablar de explicar de los miembros, que es más pequeño, y lo hemos desarrollado. Así que todos son distintos, pero con distintas funciones. Sí, pero todos aportamos a la misma unidad. Y no podemos hacer nada como si nada porque somos un cuerpo, ¿sí? Eso queda claro, ¿no? Que éramos un cuerpo en el cual todos nos movíamos para la misma función, o sea, para la misma función corporal del cuerpo. Entonces, resumiendo, tenemos diversidad y tenemos unidad. Y hoy vamos a estar terminando este capítulo 12, desde el 26 al 31. Veremos el cuidado mutuo y finalizando el capítulo con el camino más excelente. Y como aviso, nosotros vamos a parar de predicar de Corintios hasta el capítulo 12. El capítulo 13 lo vamos a tocar después de Navidad. Así que hoy terminamos esto. Si querían hacer preguntas sobre los dones, hoy es el momento. Bueno, vamos a darle lectura. Desde el versículo 1 Corintios 12, 26 al 31. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31. Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. ¿Sí? Esa es la porción que vamos a estar meditando, pero toda esta idea viene desde el versículo 25. O sea, bueno, viene desde el capítulo completo, pero desde el 25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y esto cumple la enseñanza de Pablo, ya que cada miembro se ocupa de los otros en servicio de ayuda mutua. Cada uno de las partes de este cuerpo, estamos hablando de personas, obviamente, de las personas de la iglesia, que son como un cuerpo, deben sentir una preocupación por los demás como una expresión genuina de amor. Ahora, había en la iglesia de Corintio, y por eso se desarrolla este tema, que estaban orgullosos de los dones que tenían. Estos dones como si fuesen adquiridos por forma personal. Entonces era un logro para ellos tener una manifestación hacían milagros. Y para ellos se sentían honrados y por superior a otros por tener ese don. Y personas que no tenían ese don, entonces decían, yo igual quiero ser así. O sea, yo igual quiero hacer cosas mágicas.
Y ese era el problema, y por eso menospreciaban a algunas personas que tenían los dones y habilidades para otras cosas. Y ponían en categorías más altas y más bajas unas que otras. Y decía un autor que es preciso entender que el único privilegio del cristiano es servir a Dios y a los otros como Él fue servido por Cristo. Ellos decían, los de Corintios, que lo que hago lo que hago y te acabo de demostrar todo lo que hago. Y la gente decía, wow, se sorprendía, mortal, quiero ser así. Y ellos decían, sí, pues porque yo he recibido esto, yo tengo esta habilidad especial. Y se convirtió en una simple demostración personal de capacidades y descuidada en el cuerpo la unidad espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno usaba esto para demostración personales. Y eso está equivocado. Debe existir una armonía en el cuerpo de cuidado y no cada uno por su lado. Y eso era una verdad. Ahora sí, así entramos al capítulo, al versículo 26 que estamos. Ahora una pregunta. Hablando de cuerpo, ¿sí? Estamos hablando del cuerpo. ¿Quién osaría? ¿Quién se baña y deja un brazo fuera de la ducha? ¿Alguien se ha bañado así? ¿Alguien que tenga yeso? Martín, ¿tú lo hiciste, Martín? Pecador, para afuera. Sí, obviamente, y a eso voy. Cuando hay algo raro en nuestros cuerpos, por supuesto que hay que hacerlo, ¿no? Martín lo hizo, para afuera. No. El Martín lo hizo y... el Martín ahora, todo el Martín. Pero nadie cuando se baña deja una parte de su cuerpo afuera, sino que cuando uno se va a bañar, quiere lavarse completamente el cuerpo, no hace divisiones, voy a lavar desde el brazo hacia solo los dedos y me voy a soltar la muñeca, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir el versículo 26, de otra forma. Dice que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. O sea, no puede haber una división. Tú no te puedes meter a la ducha a lavar solo una parte de tu cuerpo, o dejando una parte afuera, porque estás unido. Entonces sí se afecta. Si uno se baña, todos nos bañamos, todo el cuerpo se baña, y si todo el cuerpo no se baña todo el cuerpo. Ahora, y en esta parte es mucho más fácil, creo yo, que compartir tristezas, porque es más fácil gesticular las tristezas, ¿no? Es mucho más fácil cuando a un hermano le pasa algo, empatizar con algo triste. Tenemos la capacidad de ponernos... O sea, triste está muy cerca de serio. Entonces, serio y triste está muy cerca. Pero creo que es muy difícil estar feliz por un hermano. A veces nos pasa que nos cuesta gesticular la alegría cuando le pasan a hermanos. Estoy hablando de iglesia, quizás afuera siempre... En otros contextos de trabajo, esto es muy común, pero estoy hablando de iglesia. A veces es muy difícil también tratar de estar feliz por un hermano cuando le pasan cosas buenas. Y gesticular una sonrisa cuando no quiere sonreír, se nota a kilómetros. Es mucho más fácil mentir con una tristeza que mentir con una alegría. Y acá hay un llamado que los creyentes debemos participar de la alegría de los hermanos, porque si un miembro sufre, o sea, si un miembro es honrado, todos nos alegramos. Y así con lo malo también. Con lo malo y lo bueno. Ahora, y si no ocurre así, hay algo incorrecto, está diciendo, ¿verdad? Como cuando hay algo incorrecto, tenemos un yeso en el brazo que lo dejamos afuera. No estamos haciendo parte del cuerpo a esa persona. Ahora, tendríamos diversidad, pero no unidad y mucho menos cuidado mutuo. Un autor decía que la satisfacción íntima con los logros y éxitos de los demás es evidencia del nuevo nacimiento y de la transformación personal por la acción del Espíritu Santo. En lo contrario al egoísmo propio de la carne, que es estar lleno de envidia. En otras palabras, que ningún creyente se puede sentir envidia por otro hermano, porque somos todos partes del mismo cuerpo. Si a alguien le pasa algo malo, estamos todos dolidos, ¿no? ¿Hemos tenido esa experiencia? Hemos tenido esa experiencia. Pasó muy rápido, ¿eh? Digo yo. Ahora, pero muy difícil es ponernos también alegres cuando nos pasan cosas buenas a los hermanos, sobre todo cuando no nos pasan las mismas cosas a nosotros. Y creo que ahí tenemos que tener un ojo. Recuerden que somos un cuerpo en Cristo. No puede existir la envidia dentro de la iglesia. Levante la mano los envidiosos. No. Para afuera. La envidia corroe la envidia corroe al envidioso
En Proverbios 14:30 dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones, envidia, son podredumbre con los huesos. Proverbios 27:4 dice, cuál cruel es la ira e impetuoso el furor. Más, ¿quién podrá sostenerme delante de la envidia? Mucho silencio. El amor satisface y comparte la alegría del que es honrado. Hermano, parte de ser de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es compartir las penas. Todos estamos de acuerdo con eso. Y también la alegría. Dejemos la envidia de lado y seamos personas que puedan verse llevados por la alegría del otro también. Ahora, peor aún, o sea, más fácil dije que es más fácil ponerse triste que alegre, pero peor aún si no te pasa ninguna de las dos. No te pones ni triste ni alegre por un hermano. Y creo que si no te alegras ni te preocupas, significa simplemente que Dios o la iglesia no te importa. O mucho peor, que la iglesia es de un bien de consumo para ti. Necesitas a la iglesia porque provoca cosas en tu personalidad, provoca cosas positivas en tu familia, provoca cosas positivas para ti, provoca cosas a ti y a tu entorno. Y no es la visión de la iglesia. La iglesia no es un bien de consumo para nosotros. Porque la iglesia en realidad es el reflejo del cuerpo de Cristo. Lo hemos visto. ¿Cómo nos vamos a sentir beneficiados o pensar en el propio beneficio cuando vamos a hacer ejercicio? Guiño, guiño. Cuando nos ejercitamos y hacemos pesas, guiño, guiño nuevamente. ¿Hacemos un solo brazo o hacemos los dos brazos para estar equiparados? O sea, no puede alguien pretender solo ejercitar una parte del cuerpo. Y eso es súper importante, hermano. Que tú tienes que abrirte a la congregación, a la iglesia, a tu entorno. Y si no te gusta abrir tu corazón, no te gusta contar tus cosas, crees que no es necesario compartir tus problemas con nadie, que tú quieres pasar piola acá en la iglesia, ¿sabes lo que te diría? Bienvenido al club. A mí también me pasó. ¿O tú crees que para mí es muy fácil abrir mi corazón acá? A todos nos pasa. Nadie quiere contar sus problemas. Nadie quiere exponerse. Pero no es una sugerencia de Dios. No es una opinión de Dios. Está diciendo que eso es lo que debemos hacer. Cueste lo que cueste. Hay cosas más duras para alguien, hay cosas más duras para otros. Pero todos son iguales. Y en ese sentido, yo también estoy mejorando en eso. Obviamente a mí también me cuesta, soy el primero que me cuesta abrir mi corazón, exponerme y decir, estoy mal. Pero acá es la iglesia. Y creo en eso, creo absolutamente en eso, tengo la convicción de eso. Que esta iglesia no es un club, que esta iglesia no es un bien de consumo, creo que somos una familia. Y lo creo. Versículo 27, dice, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ahora, es necesario comprender claramente la individualidad consistente en el cuerpo, la multiplicidad de las particularidades que son miembros dentro de ese único cuerpo. Hermano, todos somos parte individual de este cuerpo. Es como si tuviésemos una muralla de ladrillos y cada uno es parte de un ladrillo. Ahora, tú puedes decir, yo no hago nada para hacer la muralla. Si haces algo para hacer la muralla, eres un ladrillo. Sí, pero es que yo no hice nada, sí, pero estás ahí y cuando estás ahí, eres parte de la muralla. Los ladrillos forman la muralla. Quizás hay ladrillos más grandes, podríamos imaginar como una muralla con ladrillos más grandes, otros pequeñitos, da lo mismo. Pero si falta un ladrillo, ya no es muralla, le falta, no está completa. Nosotros en la iglesia somos una muralla. Y tú, individualmente, eres un ladrillo de esa muralla. Aunque te consideres pequeñito, aunque no creo eso, pero creo que todos somos iguales, pero si tú pretendes decir, aunque soy muy pequeñito en comparación de otros, bueno, pero eres parte de la muralla. Si no estás dentro de la muralla, no hay muralla, está interminada. Y si estás ahí, eres parte, afirmas todo lo demás para arriba y afirmas todo lo demás para abajo. Todos debemos ser parte.
Todos debemos ser parte. Estamos hablando sobre los dones, ¿verdad? Y estamos tratando de descubrir y de conocer nuestros dones y ponerlos en ejercicio. Pero no significa que al no conocerlo, al no saberlo, no formas parte. Sigue formando parte, porque somos, cada uno individualmente es miembro de este cuerpo. Ahora, el Padre llama para el ministerio, en el versículo 1.1, Cristo nos pone en la iglesia, el Espíritu Santo nos dota para que puedan hacer servicio determinado para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y en la iglesia, versículo 28, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego, milagros, luego, sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. Ahora, y también el 29 dice, ¿acaso son todos apóstoles, profetas, maestros, oradores de milagros, dones de sanidad, hablan en lengua? ¿Acaso todos interpretan? Creo que hemos hablado mucho sobre dones, ¿sí? Obviamente, hemos hablado mucho sobre dones, pero quizás no hemos explicado mucho algunos dones. Pablo aquí pone una lista de dones, que no significa que sean todos, porque en Romanos, Efesios y en Pedro aparecen más, pero creo que son representativos y muchos los clasifican como dones verbales y dones de servicio, ¿sí? No quiero hacer eso yo hoy, porque el Diego, la próxima semana, para concluir todo esto de los dones, va a explicar cada uno de los dones quizás. Espera, voy a decirlo para que esté, para casarlo con lo que hace. El próximo domingo Diego va a explicar todos los dones, va a categorizar los dones y nos va a explicar cada uno y cuál de ustedes podría hacer más de ese don. Quedó grabado. Diego. Y espero que así sea. Es difícil, pero vamos a hacer. Pero sin embargo, me gustaría igual explicar un poquitito estos dones. Creo que el hermano que pasó primeramente sobre estos dones no los quiso definir. Ahí el Señor sabe. Pero vamos a definirlo un poquitito, ¿ya? Solamente, obviamente esto es para aclarar, están acá y me gustaría aclararlo. Como les dije, el Diego la próxima semana va a explicar sobre dones específicos, quizás no de estos dones, sino que más específico para el aporte práctico de la iglesia. Primero, veamos sobre apóstoles. ¿Qué es un apóstol? El apóstol fue el principal hombre dotado de la historia de la iglesia. La palabra griega es apóstol, o apostolo, ahí ven los casos. De esa palabra es súper común, se ocupaba súper común en esa época y solamente hablaba sobre que era un mensajero. Mensajero. En Hebreos 3.1 habla de que Jesús es el primer apóstol, como mensajero, ¿no? En Mateo, en Lucas, los discípulos son llamados apóstoles. Ahora, en Hechos 1:25-26, eligen a Matías como sucesor de Judas y vemos que esa simple palabra de enviado, de apóstol, pasa ahora a formar una cosa más técnica, ¿sí? Ya no se ocupa como, no, es un enviado. No, pero es que están eligiendo un apóstol. Entonces ya se transformó, la connotación de esa palabra cambió y de ahí se empieza a transformar. Romanos 1.1 dice, Pablo hace referencia a ser llamado a ser apóstol. Nuevamente, la referencia técnica y oficial de apóstol. No sobre un enviado, sino que de la figura técnica. Y para ser apóstol existieron criterios. Por lo que ahora en forma técnica no existen esa palabra apóstol. No existe el apóstol como apóstol bíblico. ¿Por qué? Porque tenían criterios y, como les digo, puede ser como apóstol, como enviado, ¿sí? Como esa palabra singular, pero con la palabra técnica formal de la Biblia, no. Un criterio está en Hechos 1:22, si los quieren anotar ahí. Para ser apóstol, decía, lo tengo acá, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. O sea que el criterio para elegir a Matías fue que tenía que haber sido desde Juan y ser testigo de Jesús y de su resurrección. ¿Algunos de nosotros cumple ese requisito? Entonces ninguno de nosotros puede ser apóstol, ¿sí? Nuevamente, como figura técnica. Ahora, incluso Efesios 2:20 dice que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles también tenían un rol específico que era para poner los cimientos de la iglesia.
¿sí? Para edificar. Recordemos que los primeros creyentes no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la Biblia. Entonces estaba ahí en proceso de construcción la iglesia. ¿Cuándo se pone el fundamento? Al comienzo. Y de ahí ya no es fundamento, de ahí se construye. ¿O no, ingeniero? Sí. Bien, gracias. Confirmación. ¿Sí? ¿Quedó claro ese? Ahora, profetas. Los profetas, ¿quiénes son los profetas? Y es súper fácil, la primera imagen a mí de profeta que se me viene es Elías. Me gusta ese profeta. Una persona mística que predice el futuro y que anda quizás vestido raro, camina raro, aparece en lugares mágicamente y desaparece mágicamente. Sí, también eran así. Pero la palabra de profeta significa el que habla, la persona que está exponiendo. Un autor decía que el profeta fue alguien que le dio a Dios una voz en el mundo. Los profetas hablaban de parte de Dios, ¿sí? Ellos decían lo que Dios no... O sea, Dios no hablaba abiertamente a todos acá, sino que tomaba a uno, le decía, di esto a mi pueblo, y ellos hablaban. Ese era el profeta. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre profeta y apóstol? En algunos casos ninguna, porque ambos hacían las dos cosas. Ahora, Pablo era ambos, Pedro también. Se le llama profeta, pero un profeta también en Corintios, en 1 Corintios 14, 29 dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. El versículo 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, muchas veces los profetas estaban personas que exponían adelante. Nosotros tenemos esa figura de que como que adivinan el futuro o dicen cosas futuristas. Pero sí, pero también eran personas que hablaban, solamente que hablaban. Ahora en Efesios 3:5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles y profetas tenían una cualidad especial, que era el de revelar la palabra de Dios, revelar la voluntad de Dios. Ahora, profetas y apóstoles entonces están de forma técnica relacionados con la revelación de Dios. ¿Hoy día tenemos revelación de Dios? Buena pregunta, lo explico. Creemos que la revelación de Dios es cuando Dios expone algo que no se ha expuesto nunca antes. ¿Sí? Jesús es la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo pasado no sabían que era Jesús, sino que Jesús se expresa, explica. Y luego está las cartas de Pablo donde entendemos que son revelación y que son palabra de Dios y luego la revelación se termina. ¿Por qué? Porque tenemos toda la revelación que es la palabra de Dios. Es lo que creemos. Ahora, si alguno profeta viene y nos dice, tengo una nueva revelación para el pueblo de Dios, no, porque la revelación la tenemos completa, ¿sí? Creemos eso, que la Biblia es la revelación completa de Dios. Por ende, como forma técnica de que nos dan revelación, no, pero quizás podemos, incluso algunos dicen que el profeta de ahora es el expositor. Puede ser. ¿Por qué no? Pregunta para el podcast. Tercero, dice maestros. Maestro obviamente es mucho más fácil, ¿no? Algunos quieren combinar esto con pastores maestros y dicen que es el mismo don. Puede que sí, puede que no. El Diego lo va a explicar. Según Hechos 13:1, los pastores de Antioquía eran llamados profetas y maestros, por lo que existe el paralelo. Ahora, ¿quiénes son los maestros? Son las personas que enseñan, y no necesariamente como una clase oficial de maestro, sino que son las personas que o predican los domingos, sino que consideran un llamado especial de enseñar en sus distintas formas. ¿Sí? Acá yo estoy enseñando de alguna forma, pero también hay profesores en la sala, y quizá usted cuando se junta con otra persona también enseña en distintas formas, ¿sí? Este don continúa, no creemos que no ha acabado, porque necesitamos enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, milagros. Y nos estamos acercando a los problemáticos. Milagros. Entran comúnmente en la teoría en teología lo agrupamos milagros como las señales temporales, dentro de nuestra teología, ya que cumplieron un propósito en una época especial. Jesús, los apóstoles, profetas hicieron milagros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sí. Pero desde ahí no vemos una evidencia de continuación de personas con capacidades para hacer milagros.
Pero sí encontramos respuestas milagrosas de Dios por medio del ruego y la súplica, pero no es un patrón. ¿Sí? Creemos y enseñamos que, a diferencia de otra iglesia, que estas son señales temporales y ya acabaron. Ahora, la pregunta, Eloy, ¿entonces Dios ya no hace milagros? ¿Dios no puede hacer milagros? No, sí, por supuesto que sí. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. Ahora, la persona que transporta ese milagro, creemos que ya no existe, ¿no? Porque si no... Y si existiera, por favor, denle el número de urgencias del CEFAM. Y allá estaríamos constantemente haciendo milagros, ¿no? ¿Por qué no? Poner a disposición el don ahí. ¿Me entienden? Pero sí creemos que Dios hace milagros. Hemos visto milagros en nuestra iglesia un montón. Así que no podríamos negar que Dios hace milagros. Pero nuevamente, no está la persona, el ente que transmite el milagro, porque es la congregación cuando nos reunimos, oramos, rogamos al Señor, Dios ha orado. Amén por eso. Y gracias a Dios por eso, porque sí continuamos. Ahora, incluso la palabra en realidad de milagro es dunamis, que está relacionado con poder, y en la Biblia es muy específica con el tema de poder de sacar demonios y de sanidades, ¿sí? Esa es la palabra. Pero la veremos ahora. Dones de sanidad, me dice. Otro don problemático. Anoten, si tienen para anotar. O lo ven después. Hechos 9, 32 al 35. Vemos a Pedro sanando instantáneamente y estuvo acompañado por la predicación del Evangelio y posterior conversión de esas personas. ¿Sí? En Hechos 3, 4 vemos el mismo patrón. En Hechos 5, 12, 14, 16 los apóstoles hacían señales, prodigios y sanaban. Hechos 9, 40, Pedro resucitó a Tabita, Dorcas. ¿Se acuerdan? Llevaba después de días muerta, pero lo resucitó instantáneamente. Acto seguido, muchos creyeron. Pablo no ocupó el don de sanidad para él mismo. ¿Se acuerdan que él tenía una enfermedad? Y eso nos muestra que el don... por tener el don no cumple el propósito, ¿o no? Porque si hubiera autosanado, ¡pup! Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque viene pegado con algo más. Ahora, creemos entonces que el propósito del don de sanidad era confirmar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Como lo vimos, milagros y sanidades confirmaban al mensajero que era de Dios y su propósito era para que todos creyeran. Esa es la evidencia bíblica. Ahora, nuevamente, Eloy, entonces Dios ya no sana. Por favor. Nos podemos hacer un culto entero o 10 cultos enteros de testimonios de sanidades, que Dios ha sanado a personas de milagro. O sea, vemos la mano de Dios. Todos dicen, esto fue Dios. Así que Dios sigue sanando. Pero nuevamente no cumple el propósito de la persona que lleve este poder. Y sobre todo, lo que no se cumple es que todos los versículos anteriores es instantáneo. ¡Puc! ¿Estás muerto? ¡Pic! Resucita. Listo, corta. Ahora, los dos siguientes dones son de servicio y que son permanentes. La ayuda. Obviamente la palabra nos ayuda mucho a entenderlo, que es el sentido más amplio de ayudar y de apoyar a otros en distintas maneras. Si hoy hoy teníamos ofrenda de amor en víveres, verduras, si hoy pudiste traer si Dios te puso en tu corazón traer un aporte y dejarlo ahí, hoy pusiste en servicio ese don, el don de ayuda. ¿Ves? Si lo hiciste ya tienes ese don. Te ahorré una peguita. ¿Eh? Diego. Siguiente, administraciones. El don de liderazgo. Administraciones quiere decir que es el don de liderazgo, dirigir, administrar. Y la palabra técnica hace sentido a gobernar o pilotar un barco. Un autor decía que se refiere a alguien que mantiene a un barco, o a una iglesia en este caso, en la ruta correcta hacia su propio destino. Ese es el don de administración. Y ahora viene el niño problemático de la sala. Diversas clases de lenguas. Los quiero a todos primeramente, quiero decir eso. No me juzguen. No. Nuestra postura de nuestra iglesia es que creemos que la forma exegética correcta de entender el don de lenguas es la capacidad de hablar en otros idiomas sin haberlo estudiado. No creemos que las lenguas sean los sonidos de la glosolalia, sino de idiomas que se pueden ser aprendidos, traducidos e interpretados. Esa es nuestra postura. Ojo, pero es importante entender que los creyentes que hacen eso siguen siendo creyentes. Esta es nuestra postura y lo que creemos y enseñamos. Yo sé que hay iglesias por ahí que lo hacen
y no quiere decir que ellos no sean cristianos, no sean hijos de Dios, no tengan la palabra correcta o estén equivocados. Quiero decir, ojo ahí, que es postura. Ya que escuché un videíto esta semana, muy hermoso, de un pastor diciendo que eran satánicos todos los que no era... El calvinismo era satánico y satánico... Entonces, no, ese juego no caigo yo. Y creo que no debemos caer nadie. O sea, no jugamos con eso. Pero eso. Ahora, sigamos. Ahora sí. ¿Se entendió un poquitito eso? No quise hacerme pasar por alto toda esa descripción, sino que ahí estamos. Ahora sí, sigamos. Versículo 29 y 30. ¿Acaso son todos apóstoles, profetas, maestros, obradores de milagros y tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Y ahí ahora sí que volvemos nuevamente al punto, ¿no? Los dones son dados para la necesidad de la iglesia. Eso lo vimos en el versículo 28. Pero no todos los creyentes tienen los mismos dones. No es que necesitemos diversidad en la iglesia, sino que Dios quiso que tuviésemos diversidad en la iglesia. Quiso la diversidad, pero que fuéramos unidos y para cuidado mutuo. Y todas estas preguntas son retóricas. ¿Acaso todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. Obviamente no. Sino que todos somos distintos. Ahora el 31 dice, y para ir terminando el capítulo, dice, pero deseen ardientemente los mejores dones. ¿Por qué buscan los mejores dones? Los hermanos de Corinto, nuevamente, entendiendo el concepto de que ellos era un problema de un grupo de creyentes que tenían dones muy llamativos, y las personas decían, yo quiero tener ese don porque es muy llamativo, me gusta sanar a la gente, me gusta hacer espectáculos, me gusta, y recordemos que anteriormente habían divisiones en la iglesia, habían grupos, ¿se acuerdan? Le gustaba demostrar visualmente sus dones, que obviamente tenían más adeptos también esos dones. Entonces la respuesta a Pablo de eso es que, pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Hermanos, ¿quieren saber cuál es el más sublime de todos los dones? ¿Quieren saber cuál es el don que, si ustedes lo tienen en abundancia, es impresionante? Pablo dice, yo se los muestro. Yo les muestro un camino que va a ser, esto tienen que desearlo. Si quieren destacarse con esto, dale, vamos, pueden hacerlo. Y ahí viene el capítulo 13 completo. ¿Qué dice el capítulo 13? Den vuelta a la hoja. El amor. ¿Sabes por qué Pablo quería mostrar otro camino? Porque el camino que ahora estaban tomando los corintios estaba siendo destructivo para la iglesia. Habían divisiones, estaban rompiendo la unidad y sobre todo no había edificación para nadie. Era un problema. Buscaban la satisfacción personal con sus dones y no el bien de los demás. Debemos nosotros entonces edificar a la iglesia y buscar el bien común. 12:7. Para el bien común de la iglesia. La edificación es amor. Sin amor no tiene sustento los dones. La diversidad, la unidad y el cuidado mutuo se sostienen en base del amor. Y no sin romantizar nada de esto, sino que es una realidad. Ahora, para concluir el capítulo 12. Todo creyente es parte de un cuerpo. Es una parte de un todo. Eres parte de la unidad. Somos una unidad tan profunda que si alguien está mal, todos estamos mal. Somos una unidad tan profunda que si alguien está bien, todos estamos bien. Esta unidad no significa que todos somos iguales. En realidad Dios nos ha hecho a todos distintos. Al ser distintos, a través del Espíritu Santo nos da regalos, manifestaciones, intenciones, habilidades que conocemos como dones. Todos los creyentes tienen al menos un don que es para la necesidad y la edificación de la iglesia. Estos dones son para el cuidado mutuo de los hermanos. Por lo tanto, si no estás usando tu don, hay un hermano que está siendo descuidado. La iglesia está siendo descuidada para la edificación. Si no estás usando tu don, la iglesia se está viendo afectada, la iglesia local. Hay un hermano que está siendo descuidado, hermano. Y queridos, la iglesia, para ir concluyendo ahora sí, la iglesia es una contracultura
del individualismo materialista. Absolutamente. Somos personas que buscan comúnmente nuestros logros personales, nos cuidamos, nos amamos, nos protegemos. Nuestra vida funciona en torno a cómo me cuido a mí, cómo me cuido a mi familia. Y ese es el límite del amor, de mi paciencia y mis esfuerzos. Vivimos individualmente. Muchas veces no tenemos responsabilidad con nadie más que nuestra familia. Vivimos encerrados. Vivimos tan ocupados nosotros que descuidamos a la persona que está al lado. Acá en nuestra iglesia. Querido hermano, ¿te interesa saber quién es la persona que está al lado tuyo? ¿Te interesa, verdad, quién es la persona que está delante tuyo? ¿De verdad hay una, desde que se sentó la persona delante, tú dijiste, voy a preguntarle al menos cómo está? ¿Es una realidad? ¿O viniste a consumir algo de la iglesia? Y este no es un speech, un discurso social y que estamos hablando de, vamos, todos somos uno. Hermano, estamos hablando de que así funciona la iglesia. Así funciona la iglesia. No es esta liturgia. No este techo sin terminar. La iglesia somos todos y por ende debemos cuidarnos. Debemos interesarnos por cada uno de los que está acá. Incluso también de los que no están acá. De los que no han podido llegar, de los que no han llegado hace mucho tiempo. Cada uno de nosotros pone muchas veces barreras para que los demás no se acerquen. Muchas veces, si me hacen menos preguntas, mucho mejor, porque así tengo que mentir menos. Llevamos a veces cargas tan duras, llevamos golpes tan profundos en nuestras vidas, llevamos moretones en los brazos y nos mentimos constantemente de que yo y Dios es suficiente. Yo y Dios es suficiente. Y ese Dios está ahí para ayudarme. Estoy yo y está Dios para ayudarme, para satisfacer todas mis necesidades. Me falta trabajo, ahí está Dios. Me falta esto, ahí está Dios. Vamos, Dios, dame. Él tiene responsabilidades contigo muchas veces o conmigo. Le cargamos responsabilidad a Dios. Dios, esta es tu responsabilidad. Y nosotros no tenemos responsabilidades con nadie más. Este capítulo, creo que del capítulo 2 estaba hablando sobre los dones. Y creo que lo que me gustaría que quedara es que somos una unidad y por lo cual tenemos que preocuparnos de las partes individuales de esa muralla. Cada ladrillo es importante, cada ladrillo. No pretendo que seamos todos amigos íntimos, aunque sí muchas veces compartimos entre todos. Pero si quieres algo práctico, y hoy sí te voy a dar una aplicación súper práctica, es pregunta cómo está tu hermano. Y pasa del de sí, estoy bien, gracias, y cuídate. Porque todos estamos bien, gracias. Todos estamos bien, gracias. Todos. Pasa un poquitito más para allá. Pasa una más, una pregunta más. 2 preguntas más. Sé que incómodo abrirse, lo dije. Yo soy el primero que me incomoda. Pero hablamos de dones, hablamos de unidad, de diversidad, de cuidado mutuo. Pero ¿cómo pretendemos vivir una vida cristiana si no nos involucramos con otros? ¿Cómo pretendemos descubrir dones, estas habilidades que Dios nos ha dado, para el cuidado de la iglesia, si no nos interesan las personas que están acá, reunidas hoy? Si vamos a salir de acá y nos vamos a ir para la casa rapidito, si no vamos a ser capaces de tomar un cafecito de ahí que los hermanos con tanto amor nos ponen en la agüita caliente. Hermanos, y los dones, y para ti que tú conoces tu don también, y que quizás dices, yo tengo este don, te invito a que lo puedas ejercitar también dentro de la iglesia, pero mucho más allá de las 11 de la mañana, hasta las 12:10. La iglesia sigue funcionando en la semana. Sigue la semana. Esta liturgia no es nada, es un momento. Así que todos en la iglesia somos interdependientes, nos necesitamos, hermano. Nos necesitamos. Por eso Dios nos dio dones para que cada persona a través del Espíritu Santo sea de edificación para otro. Somos tú y yo de cuidados para otro. Así que, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Y te invito esta mañana
esta tarde a que nos empecemos a cuidar con una sola acción. Que le pregunte al hermano de al lado si está bien. El que está al frente. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vino? Si necesita algo. 3 veces, porque la primera vez te va a decir que no. No necesita nada, estamos todos bien. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Tengo un momento de oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque este plan de la iglesia, este plan de tener personas reunidas, es tuyo, Señor. Este plan de que seamos necesarios unos para otros, para edificación, es tuyo, Señor. A ti no se te escapó de que somos personas imperfectas, no se te escapó que somos personas individualistas, que nos gusta primero lo nuestro. Tú lo sabías y aún así tú dijiste que somos uno, somos una unidad, somos un cuerpo y que estamos de cuidado mutuo para cada uno de nosotros. No, ayúdanos a entender eso, Señor, y para poder ser parte de esa verdad. Ayudarnos a cada uno de nosotros, que nadie pase desapercibido en nuestra iglesia, que los que no han venido por mucho tiempo sientan que nos preocupamos, que venir los domingos no significa que estamos a cuentas con el Señor, de que sonriamos y digamos que estamos bien no significa que está todo bien en la casa. Señor, ayúdanos a que nos preocupemos unos por otros. Y eso también es poner a disposición nuestros dones, Señor. El ayuda, el cuidado mutuo. Señor, te pido que esta iglesia sea, que nos ayude a que sea una iglesia llena de amor, de preocupación unos por otros, en todas sus formas, Señor. Que podamos pasar las cosas buenas, como las hemos pasado, y también las cosas malas, Señor. Y que nada se oculte y que se viva entre 4 paredes, sino que podamos ser de apoyo. Muchas veces no podemos involucrarnos en nada, pero ya saberlo y estar orando, Señor, y dejarte las cargas a ti, ya es suficiente. Porque tú tienes cuidado de nosotros y confiamos en eso. Señor, muchas gracias por este día y ayúdanos a recordar tus palabras también mañana y así sucesivamente. Te dejo todo en el nombre de Jesús. Amén.